Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión del seminario permanente Interacciones de la tecnología digital con la educación y la sociedad, que forma parte de las actividades que llevamos en conjunto con los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje. Hoy nos acompaña una profesional con una sólida trayectoria en la educación y la gestión. Es licenciada y maestra en Administración por la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en Planeación Educativa. Actualmente es candidata a doctora en Sistemas y Ambientes Educativos, a unos minutos, y forma parte, bueno, casi minutos, y forma parte del cuerpo académico de Estudios Organizacionales y Gestión de la Calidad en Ambientes Virtuales. Su experiencia trasciende fronteras. Integra redes de investigación en educación a distancia en Brasil, América Latina y Mozambique. Además, cuenta con certificaciones internacionales de gran prestigio, entre ellas Google for Education, Lean Six Sigma, Microsoft Learning Design y la certificación Conocer en Enseñanza del Emprendimiento. En pocas palabras, una especialista que une conocimiento, innovación y práctica para transformar la educación en entornos presenciales y virtuales. Bienvenida, maestra María Félix. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, maestra Paola, y a todos ustedes. Les agradezco que compartan conmigo esta experiencia que tuve en la red de calidad de Brasil. Entonces, comenzamos, maestra Paola, por favor. Ok, esta forma parte de mi proyecto de investigación de tesis doctoral. Es en calidad y regulación en el contexto de educación abierta, flexible y a distancia. Esto con estudio del FI, de México, Brasil. Esta iniciativa surge en Brasil. Ellos ya habían estado trabajando, pero tenían muchas discrepancias. Entonces empezaron a trabajar en la Universidad de Goiás y posteriormente ese grupo de estudio, hay un grupo de estudio de educación abierta y a distancia, se integraron a la red de calidad Unirede, que es la red que une a todas las instituciones y que realizan investigación en Brasil, y se les financió un proyecto donde ellos ya pilotearon no solamente en la Universidad Federal de Goiás, sino también incorporaron a otras instancias pero dentro de Brasil incorporaron esta investigación. Entonces ellos empezaron solamente con unas dimensiones, que fue la de internacionalización y la de regulación de la calidad de innovación educativa. Los hallazgos fueron muy leves, había muchas discrepancias, entonces ellos decidieron incorporar más instituciones. Cuando ellos decidieron incorporar más instituciones y con el apoyo de la red de calidad Unirede en Brasil, fue que decidieron, la que sigue, por favor, extender la invitación, y es cuando nosotros, como México, nos incorporamos. Ellos dijeron, bueno, necesitamos, o los resultados fueron solamente que la educación a distancia era para ampliar cobertura y que no había marcos regulatorios. La que sigue, por favor. Entonces decidieron ampliar esa investigación. Ellos lanzaron la invitación a México, o sea, varios países de Latinoamérica, y algunas conexiones que tenían, principalmente por el idioma, que fue a Portugal y a Mozambique. Y de eso solamente contestamos México, Honduras y Argentina. Entonces, esa invitación, nosotros hicimos como que ya nuestra propuesta como cuerpo académico, y nos aceptaron a la maestra Graciela Espinosa y una servidora para participar con ellos en este primer intento de estandarizar los conceptos y identificar los marcos regulatorios de esos países. Entonces, en la primera investigación que se realizó, sigue, por favor, identificaron pues que sí había algunas discrepancias entre los países, que los marcos regulatorios, pues algunos sí estaban un poco más formalizados, otros seguían midiéndolo como educación presencial, eh, que era más bien a demandas o a reactivas, más que a tener una planeación de la educación y las diferentes modalidades.
Incluso tenían confusión entre los términos que se presentaban, si era educación remota o flexible, que los vamos a abordar más adelante. Y había apenas procesos incipientes y más que eran más en educación continua, más que ya en un currículum estructurado. Entonces, de los participantes de México, se acordó más bien que eran 4 por institución. Nosotros aquí tuvimos solamente 4 participantes. Nos contestamos lo que fue la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara aportó 3 integrantes con alta trayectoria en educación virtual y la Universidad de Nuevo León solamente un participante. Entonces, era porque no tenían tan formalizado o porque no les llamó la atención participar en esta investigación. Entonces, ya con las prácticas de calidad que necesitaban estandarizarse y tenían que ver las desigualdades de los recursos que se utilizaban en las modalidades, empezaron a ampliar esa información. Entonces, este primer intento de investigación, yo identifiqué que pues no era tan significativa la muestra, porque solamente en la primera ronda participaron los 4 seleccionados y en la segunda ronda uno de ellos ya no participó, entonces los resultados no fueron tan significativos, por eso decidí ampliar esa muestra y la involucré con el sistema de universidad virtual, que pues bueno, ahí con amplia experiencia, tanto en la modalidad como en la formación de los docentes, y es lo que ya dio inicio a esta investigación. ¿Sí? Vamos. Entonces, vimos que, pues bueno, considerar que la educación a distancia no solamente es cobertura, sino también que entre los países que se estuvieron trabajando la muestra no había una homologación de los criterios de cómo se podían medir o cómo medía la calidad. Entonces, a partir de eso, de las diferencias normativas, consideré, pues bueno, ampliar la muestra y atender las necesidades, de tener un marco común. Si vamos a estar, si esta red desea continuar, incorporar procesos, sumar instituciones, necesitábamos homologar esos marcos o tener bien definido qué es lo que se entiende por cada una de las modalidades. Entonces, ya con esto, para poder nosotros proponer o formular políticas públicas, necesitamos tener ese consenso. Entonces, el estudio abarca comparativamente esas legislaciones y los mecanismos de evaluación y las políticas de evaluación y de acreditación de los países. Entonces, México, Brasil es nuestro proyecto, independientemente de la investigación que se sigue haciendo con Mozambique, Argentina y Portugal. Entonces, mi pregunta de investigación tiene que ver con las similitudes y diferencias en los marcos regulatorios y los procedimientos de aseguramiento de la calidad, que se implementen en la educación a distancia en instituciones públicas de México y de Brasil. Entonces, uno de mis objetivos fue comparar estos marcos y sus procedimientos y también determinar las percepciones de los actores clave sobre esta modalidad, así poder hacer una propuesta acorde con los requerimientos y contextos de cada una de las instituciones y países. Ya los objetivos particulares, pues ya es todo el proceso que nos lleva a conseguir nuestros objetivos generales y vamos detallando desde la revisión documental, la comparación de los marcos, los procedimientos de cada una de las instituciones, hasta evaluar la percepción de estos actores. Para evaluar la percepción de estos actores, utilizamos la metodología Delphi y ya al final integramos algunas propuestas de mejora. Antes de iniciar la investigación, tuvimos que poner en común, este trabajo se realizó con todos los integrantes de la red. Estamos hablando que somos alrededor de 35 personas, más o menos los integrantes de esta red. Y se hizo una revisión documental de los conceptos, de todo lo que estuviera, que tuviera que ver con estos
conceptos clave. De esos conceptos, nosotros identificamos cuáles eran las similitudes para poner en puesta en común en nuestro formato formulario. Y ya con esto, que todos, cada uno de los integrantes, de acuerdo a las particulares, tuvieran un estándar del concepto. Entonces, nuestros conceptos clave que identificamos fue educación flexible, educación a distancia, abierta, el e-learning, educación remota y educación híbrida, porque en los diferentes países o en las reuniones que tenemos en esta red, los tomaban como símiles y cada una tiene sus particularidades. Ya con esos identificados cuáles eran los conceptos que íbamos a manejar de cada una de las modalidades, trabajamos el marco, bueno, ya yo trabajé el marco teórico, que mis referentes aquí en México, bueno, pues desde, bueno, no nada más en México, fue Rama, Mejor Edu, la SEP, García Aretio, Padua, Hodges, Padilla, o sea, en sí son los que me permitieron los estudios, fortalecer, mi propuesta e identificar qué es lo que ya se había hecho y cómo lo debería yo de trabajar en mi propuesta. Sí. Entonces, además de eso, identificamos no solamente los marcos regulatorios, sino empezamos a identificar iniciativas y marcos regulatorios, porque identificamos que se trabaja con la modalidad, mas no hay nada formalizado. Entonces, en Brasil identificamos los inicios de esta modalidad desde 1942 y las últimas modificaciones 2007 y acaba de haber una modificación este año que ya particulariza ya la educación a distancia. Entonces fuimos revisando esas iniciativas hasta llegar a consolidar cuál es el terreno que estábamos pisando para identificar el nivel de normativas que se tiene en esta modalidad. Entonces, en México, Esta bueno, pues posición tenemos para nuestra usted, listo, Constitución, pero la Ley entonces General de Educación y parece todos que los acuerdos que se voy a, derivan de como la a Ley cubrir General de Educación y la Ley pues General de 8 o 9. Educación superior, que fueron lo que nos permitió precisar y empezar a hacer el estudio comparativo de los marcos regulatorios. Eh, Aparte de la normativa oficial que se tiene, empezamos a ver sigue, por favor, las iniciativas que se han tenido, cuáles fueron los inicios de esta modalidad que todavía no se definía oficialmente como educación a distancia, pero ya desde 1941 con el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio empezaron a crear profesionales en modalidades no presenciales. Después también tuvimos la educación la iniciativa del sistema de universidad abierta y a distancia en 1972 como un primer modelo formal de educación a distancia pública y ya empezó a manejar programas de licenciatura flexibles y abiertos. En el 74, el Instituto Politécnico Nacional empieza a introducir el ámbito tecnológico y científico. No estamos hablando de que ya tiene sus programas en modalidad, sino empiezan a tener iniciativas. También en los 90 los programas en línea de telesecundaria, que fue lo que nos permitió llegar a comunidades y empezar con cobertura y a tener acceso a lugares donde no era tan fácil o a través de la telesecundaria poder empezar a formar a nuestros estudiantes sin necesidad o siendo ya una alternativa diferente a la presencial. Entonces, con ayuda de recursos, la telesecundaria también empezó a masificar lo que es la cuestión de la educación. Después tuvimos la creación de la Universidad Abierta y a Distancia, ya como la conocemos en el 2008. En el 19, pues ya se reforma la Ley de Educación. En el 21, la Ley General de Educación ya establece los lineamientos para asegurar la calidad y pertinencia de los programas virtuales. Estas iniciativas también seguimos aterrizándolas en las instituciones. Tenemos la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Abierta de Guadalajara, en su momento era
Ya fue en los inicios que lo que conocimos después como sistema de universidad virtual. Después, en el 2007, la Universidad de Veracruz también empieza con su universidad virtual, perdón, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Michoacán y la Universidad de Distancia en México, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y también tenemos la Universidad Digital del Estado de México, que esta fue más reciente en el 2012. Entonces, todas estas iniciativas y todos sus procesos nos permitieron recopilar cómo se habían ellos adaptado a las diferentes modalidades, cómo las estaban llevando a cabo. La que sigue, por favor, ya para. Entonces, de esos marcos regulatorios o de las iniciativas o acuerdos, porque no todos eran ya una normativa oficial simple, o sea, se basaban con acuerdos, rescatamos que o se reconoce que la educación a distancia como movilidad legítima, constitucional y legal en México o con definiciones reglamentarias específicas. Entonces, nosotros ya tenemos un poco más avanzado la cuestión normativa a diferencia de los marcos de Brasil. También nos permitió establecer cuáles eran los sistemas de evaluación y acreditación que promueven la mejora continua en cada uno de los países y pues que consideran la habilitación y el uso de la tecnología y la expansión de la cobertura. Entonces, no trabajaban tanto en la cuestión de Brasil, en cuestión del modelo, o de una pedagogía específica, más bien utilizaban lo que es la cuestión y la incorporación de la tecnología para poder incrementar su cobertura, como eso se estuvo identificando. También vimos que había insuficiencia de marcos, o sea, regulatorios, porque era más para cuestiones de autorizar modalidad en Brasil, más que en México, pues en México tenemos un poquito más de libertad. Allá tienen que pasar más por un proceso muy burocrático para que les autoricen. Y pues que tenemos una variabilidad y oscilaciones entre ambos países que en unos son más de control y en otros nos permiten un poco más de flexibilidad para poder identificar o ser referentes de calidad. Entonces, estas divergencias pues permitieron que la propuesta se centrara un poquito más en las coincidencias de ambos países para subsanar las deficiencias que se estuvieron manejando en los marcos regulatorios revisados. La investigación o la perspectiva teórica de esta investigación tiene que ver con un estudio comparativo internacional. ¿Por qué? Porque estamos comparando México-Brasil, pero estamos comparando diferentes instituciones. Estamos haciendo un análisis de los marcos regulatorios, las normativas políticas, la evaluación y acreditación, y pues están fundamentado en estudios de políticas educativas comparadas. Pues tenemos como referentes a Silva y Almeida y a García Aretio. También tenemos un enfoque socioconstructivista y colaborativo. Esto es en la cuestión de la integración de los expertos en la técnica Delphi, la construcción colectiva del conocimiento, lo que les comentaba de que tuvimos que unificar criterios para poder identificar conceptos en común y hacer una revisión para hacer una reconstrucción del instrumento. Y pues también el apoyo de la red de investigación de calidad y normativa en educación a distancia, que está liderado por la doctora Lima de la Universidad Federal de Goiás en Brasil. También tuvimos lo que es la cuestión de los marcos normativos. Nuestro diseño metodológico tiene un enfoque cualitativo, interpretativo y, como dijimos, está desde el paradigma constructivista. Tiene un alcance correlacional explicativo, porque no solamente estamos correlacionando, sino estamos interpretando nuestros hallazgos. Tenemos un enfoque mixto y utilizamos la técnica Delphi para poder interpretar las experiencias y la perspectiva de los expertos en educación a distancia de ambos países. Está dividida en
dos fases. Una fue la cuestión del diseño y validación del instrumento. Eh, ya se tenía un instrumento base, que eso se piloteó en la Universidad Federal de Goiás, y después una segunda versión, o sea, fueron los hallazgos preliminares que dieron origen a la investigación internacional, y se tuvo una segunda revisión ya con todos los integrantes de la red, después de haber hecho la revisión documental tanto de la cuestión de conceptos como la cuestión de lo que se entendía por educación y las investigaciones que había. Entonces, para poder, por así decir, tropicalizar el instrumento y ya poder validarlo y utilizarlo ya en la investigación internacional. Después, se seleccionó la muestra. Aquí el criterio de exclusión era de que no fueran docentes ni estudiantes, sino que fueran expertos en educación porque tuvieran cierta trayectoria en la modalidad. Es una muestra intencional no probabilística. De Brasil son 25 participantes de instituciones de la región centro, centro, región norte, noroeste. Y de México fue el sistema de universidad virtual con 13 participantes que tenían que ver con coordinaciones de pregrado y directivos de áreas administrativas de gestión. Ya cuando, después de haber piloteado, revisado el instrumento, y acordado para la validación, se definió que la técnica Delphi era la más adecuada porque nos permitían recopilar, analizar y llegar a un consenso de los expertos, del grupo de expertos que habíamos nosotros identificado. Les pidió que firmaran su carta de consentimiento para la cuestión ética y legal del instrumento, de la investigación, y este instrumento constó de 27 ítems de opción múltiple en 4 secciones. Una era los datos generales de la institución, experiencia, este, ah, perfil, sexo, o sea, grado de estudios, y los demás que tenían que ver con educación a distancia, sus conceptos, y educación a distancia y conceptos fundamentales que se manejaban, y una última parte que fue la sección de calidad educativa. Con esta primera ronda nos permitió hacer una reformulación de esta encuesta, y ya la dividimos en 3 categorías que solamente nos estábamos abarcando a los conceptos de calidad educativa que habían los expertos compartido, y las coincidencias que se tuvieron para formar un nuevo concepto, lo que fue calidad educativa, primero calidad educativa en general, después calidad educativa en la modalidad y las prácticas de aseguramiento de la calidad. Con esto, con la aplicación de las 2 rondas nos permitió llegar a unos resultados que, bueno, a continuación empezamos a presentar. Vimos que en la modalidad o en los ámbitos de gestión en educación a distancia, ha habido un crecimiento en la cuestión del liderazgo de las mujeres. Tanto en los 2 países se vio que los puestos de liderazgo y de promoción de esta modalidad son de mujeres. Entonces, pues eso pues nos da una satisfacción saber que estamos cambiando a puestos de liderazgo y de formar a los próximos ciudadanos en las diferentes modalidades que siguen. También vimos que aquí en Brasil sí hubo una diferencia un poco en la cuestión de la muestra. También por eso me interesó hacerlo en UDG virtual por la experiencia que tiene en la modalidad. O sea, ya 20 años ya en la modalidad, ya hemos transitado y hemos tenido aciertos y desaciertos que nos han permitido tener buenas prácticas que ahora como Q Guadalajara nos están sirviendo para fortalecer esta puesta en marcha de los programas virtuales. Entonces, todos nuestros expertos
tienen un ámbito de gestión, o sea, sí son profesores, investigadores, pero tienen puestos directivos con trayectoria ya en esta modalidad. Y a diferencia que Brasil, pues bueno, uno de los criterios era de que no participaran profesores o asesores y también pues sí se nos colaron uno que otro y la mayoría son investigadores. Entonces, las conclusiones de esto fue de que las personas o los integrantes de la red que estamos apoyando en el proyecto no pudieron conseguir o las autorizaciones o la aceptación de algún persona de gestión o no encontraron quien les contestara el formulario y ellos mismos contestaron esta encuesta o alguno de sus compañeros contestaron. Entonces, eso es lo que logramos en una primera acercamiento del vínculo con la institución. Otro de los hallazgos fue la experiencia, como les comentaba, o sea, la mayor parte de nuestros encuestados tienen una experiencia arriba de los 21, 25 años. Tenemos experiencia de más de 30 años en educación a distancia. Y en Brasil sí hay más fluctuación. Esto lo vamos a ver también por los programas que ellos están ofertando. Entonces, solo los que tenían mayor experiencia fue uno de los 21 entrevistados, solamente uno tuvo más de 26 años, a diferencia de lo que es el sistema de universidad virtual. La oferta educativa, pues la trayectoria, nosotros como sistema de universidad virtual, empezamos desde formación continua hasta y licenciatura, después se incorporó el bachillerato y los posgrados, pero acá a estas fechas todavía hay formación continua, el bachillerato y los técnicos son los que han incrementado o adaptado esta modalidad. La cuestión de la licenciatura y los posgrados es muy incipiente, las experiencias que se tiene en la modalidad. Eh, Como no se tiene todavía una estructura muy formalizada en las instituciones, dependen de diferentes niveles de autoridad. Entonces, es lo que también veíamos de que algunos, dependiendo del área o la constitución que tenían, era el apoyo que se tenía de la autoridad o el impulso que se le daba a los programas que se ofertaban en cualquiera de las modalidades que estaban ofertando. Entonces, a diferencia de nosotros que todos dependen de una rectoría o dependían de una rectoría, acá había variación desde rectorías, vicerrectorías, decanato. Entonces, conforme se iban perdiendo de la estructura principal, se iba difuminando el apoyo y el seguimiento que se tenía a estos programas. También las formas de financiamiento, identificamos, no sé, para ventajas o desventajas que nosotros, pues sí tenemos la mayor parte de nuestro presupuesto es de parte de gobierno, del gobierno público y estatal y federal. Acá, pues sí está más distribuido la cuestión de los recursos y tienen ellos que, aunque son universidades públicas, tienen, ofertan, cursos para poder financiarse y tienen como, pues bastantes, algunas instituciones problemas de financiamiento. Por eso tienen que, diversificar sus, formas de financiamiento. Entonces, eso es en la primera parte que es la cuestión de la cuestión de información general de la institución. A continuación presentamos cómo es la estructura del formulario. Por cada una de los conceptos se les proporcionaba a los encuestados, la definición, si estaban de acuerdo, en desacuerdo o no estaban de acuerdo. Y también se les daba la oportunidad de que ellos justificaran esta respuesta o manifestaran
alguna inquietud que vieran con respecto al concepto o cómo lo estábamos trabajando. Y así fueron en todas las preguntas. Entonces, empezamos a tener que, en Brasil, ellos, del concepto de educación flexible, pues, la mayor parte estuvo de acuerdo, este, totalmente de acuerdo en el concepto, a diferencia que en México decían, no, pues, este concepto no me llena, y aquí yo lo atribuí a la cuestión de que ellos no hay tanta diversidad de la modalidad, y el grueso está en educación media o estudios técnicos. Por eso sí, ponían ellos, se desahogaban un poquito más con el debería ser, más que la cuestión práctica de cómo se estaba aplicando este concepto, porque dicen que debe de garantizar la libertad de elección, que respalda sus condiciones de vida, proyectos futuros. Entonces se empezaban más a desahogar, a diferencia de México, que pues ya estos expertos sí tenían más claro lo que se entendía por este concepto. ¿Y puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Adelante, pueden hacer e interrumpir cuando consideren. Sí, porque creo que va a ser más difícil. La cuestión era de que sí se establece la cuestión de la flexibilidad, pero la cuestión operativa, era la que sí, les dificultaba. Ejemplo, la movilidad, intercentros, las cuestiones de escolar. Hola, Magali, de otro escolar, ¿eh? Entonces, era más bien la cuestión, administrativa. O sea, el concepto sí estaba, adecuado, pero ya empezaban a ver ese tipo de particularidades. Bueno, entonces, sí, por eso profundizo un poquito más en la cuestión de Brasil, porque están en el debiera ser más que en el de cómo se aplica, porque como no tenían como toda esa experiencia en la modalidad, entendían y sabían que existe, mas no la estaban aplicando. Por eso es. Entonces, también, en el concepto de educación híbrida, ellos decían que lo deberían de acotar, ya que perciben el abuso de término abierto. Dicen que, basa en una estructura de gestión más que en la propia dinámica de cómo se opera este concepto. Entonces, pues ya el 25% estuvo totalmente de acuerdo, el 50% en parte y el 25% no estuvo de acuerdo en el concepto. Mientras que en México sí el 77% sí estuvo totalmente de acuerdo, en el concepto de modalidad híbrida. Para el concepto de educación remota, sí tenemos, o sea, sí fue muy interesante, Brasil, porque me dieron, pautas para yo ya poder interpretar y poder hacer una propuesta muy enfocada a lo que ellos, consideran su ideal contra el real que se está aplicando. Entonces, aquí también hubo diferencias, pero lo principal es que ellos manifestaban en educación remota que ya está inmersa en las anteriores. Entonces no consideran necesario este tipo de definición. Entonces también pues nos sirve como para acotar todo lo que se entiende y lo que se puede utilizar y no en cada uno de los países. Entonces, ellos decían que las distancias no solo son geográficas, sino también económicas, sociales y culturales, que también hubo coincidencia en México en esos, en esas opiniones. ¿Sigue? Y pues el e-learning, lo consideran también, pues así como que en México estuvieron, la mayor parte de acuerdo, pero en Brasil solamente el 25% estuvo de acuerdo. Ellos manifiestan que la participación que manifestaron no están de acuerdo porque es una forma de enseñar que debe de conceptualizarse, que no es una modalidad educativa, solamente pues está mediada por medios electrónicos.
Y y ya en México, pues sí hubo más acuerdo con el concepto. Le voy a dejar a la maestra Paola el documento en extenso, porque sí, está muy, las definiciones están largas y para cuestión de diapositivas sí se saturaba un poco para ya mayor comprensión de todo el trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, en educación abierta aquí, pues sigue, viendo, era la misma más o menos, o contestaban más o menos lo mismo o estaban juntos, porque sí fue el 25 el 50 el 25 que de acuerdo, casi la mitad estaba en parte. Mm, Había los polos de que no estaban totalmente de acuerdo o estaban de acuerdo, pues a diferencia de aquí de México, que pues bueno, los que somos ya un poquito más de tiempo, pues el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, pues nos ha servido para precisar la modalidad, la evaluación, entonces nos queda más claro y hemos trabajado más en la modalidad en los diferentes niveles educativos. Por eso yo veo que la tendencia se eleva un poquito más de la comprensión de los conceptos o el acuerdo de los conceptos en México que en Brasil. Entonces, es lo mismo para educación a distancia, nada más que aquí en Brasil me decían que pues aunque los objetivos o atributos que incluyeron en el concepto son deseables, no son inherentes a la modalidad. Entonces, se les daba de esos, por cada uno de los ítems, se les daba ciertos atributos y ellos manifestaban qué atributos estaban de acuerdo o no. Entonces, eso también lo vemos al final, un ejemplo de cómo está estructurada el proceso y el formulario. Entonces, bueno, ya para la calidad de educación, que se les pedía, esta ya fue una pregunta abierta. Aquí ya no fue opción múltiple, fue una pregunta abierta, así como los justificantes que se les pedía en cada uno de los ítems que nos manifestaran para poder entender qué es lo que ellos estaban interpretando y poder hacer los ajustes pertinentes. Entonces, en Brasil hubo respuestas fragmentadas al concepto. Nos decía que su construcción trasciende métricas, que no solamente es calidad y un indicador. Y pues destacan aspectos como educación inclusiva, contextualizada, formación integral, ciudadanía, equidad, democratización, gestión y evaluación adaptativa y pues subrayan la valoración docente, incluyente y el bienestar físico. Entonces aquí sí me llama mucho la atención porque ellos le dan mucho énfasis a la valoración del trabajo docente, como nos sabemos, o sea, aunque estemos en la modalidad, requiere, es un esfuerzo adicional una modalidad virtual que una presencial en la cuestión del trabajo docente y ellos, ya están considerando, pues, estrategias para el trabajo, para poder, medir o ver el impacto que tiene la modalidad en el bienestar físico y mental de sus asesores. En México vimos que es multidimensional. El 75% de nuestros expertos coincidió parcialmente en que las políticas orientadas en cuestión de las políticas de permanencia estudiantil. Entonces, sí se tiene acompañamiento, sí hay, pero pues tenemos que hacer énfasis en la permanencia estudiantil de los estudiantes, en promover la equidad y la democratización de los accesos. Pues decimos que es para todos, pero también tenemos o identificamos los recursos que aunque sean de zonas metropolitanas, no tienen acceso a un internet o una conexión estable. Entonces es por eso la democratización de los accesos, o los costos también que se generan para algunos que sí pueden ser significativos. Y la importancia de una educación inclusiva, que aunque tenemos modalidad y pues ya tenemos habilitadas ciertas ventajas en la plataforma, como son las retroalimentaciones de voz, tenemos diferentes tecnologías o estrategias diferenciadas en algunos casos. Todavía nos falta algo inclusivo, la cuestión de débiles visuales o con algún otro tipo de condición.
Entonces, la importancia también que contemple el contexto de los estudiantes en la cuestión del diseño de los cursos, porque se tiene un diseño, solamente son esfuerzos en algunos cursos dependiendo de la materia o lo que se pueda uno hacer o incorporar, pero sí son contextos estandarizados o un curso estandarizado que la diferencia o lo que lo salva es la retroalimentación y el expertise del asesor a la hora de evaluar sus actividades. Mm, Entonces, les pedimos también que nos dijeran, o nos dijeran más bien qué entendían una palabra que ellos entendieran como calidad, en educación. Ellos, predominó lo que es la formación, tanto de la institución como del docente, porque también, no podemos medir lo mismo, lo presencial que lo virtual, entonces tenemos que tener algunas estrategias, una formación, los conceptos bien entendidos, los indicadores. Eso fue para que las políticas públicas tengan una diferenciación adecuada para la modalidad. Entonces, en esto de calidad educativa, pusimos que, voy a nomás indicar como que los más, los ítems o los atributos que más consideraron o más tuvieron rating en subrayar. Aquí era libre, no se limitaba a un solo ítem que ellos, en la primera parte de conceptos sí tenías que decir si estabas de acuerdo, en desacuerdo o no estabas, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Pero en esta de todos los atributos que se les incluyó, ellos podían seleccionar uno, dos o los que ellos consideraran que debía de tener la calidad en educación. Entonces, el 75% de los expertos afirmaron estar de acuerdo en que una calidad inclusiva que tenga en cuenta el contexto de los alumnos y que sus necesidades y estilos de aprendizaje atendieran a las expectativas individuales y a las de conectividad. Entonces, en este apartado ya es un conjunto de todos los expertos. Entonces, sí necesitamos tener el consenso de qué era lo que opinaban en general, porque ya habíamos nosotros puesto en común lo que se entendía. Entonces, sí, ellos seleccionaron y también ellos decían que la calidad no depende de la modalidad, hacían mucho énfasis, porque como no tienen algunos procesos, ya definidos de calidad en sus instituciones o no contaban con evaluaciones y acreditaciones, sino nada más eran procesos de autoevaluaciones internas, principalmente en Brasil. Aquí nosotros pues ya tenemos más práctica y cultura de la evaluación y acreditación. Entonces sí decía que no debería de depender de la modalidad, sino que la calidad debe de ser estandarizada para todos y considerar que la inclusión no es no es exclusiva de una modalidad o los estilos de modalidades. Sí. Y también sobre el concepto de calidad, ellos nos indicaron, el 75% afirmaba que una buena calidad de la educación a distancia en su institución tiene que ver con programas educativos evaluables. No podemos medirnos, no podemos saber si tenemos calidad si no nos comparamos, si no nos medimos, si no nos evaluamos. Y ellos hacían la sugerencia que fuera una institución fuera de su escuela, su universidad, para que fuera una evaluación neutral, que sí les permitiera identificar cuáles eran sus oportunidades de mejora, cuáles eran las áreas que debían atender y que tuvieran experiencia en la modalidad, porque era como que al que le gusta, quien está llevando la investigación, no era una evaluación o una autoevaluación formal. Sí tenían indicadores, sí medían, pero era más, generalizado con lo que es, las mediciones escolares que se piden, para informes. Y el 25 afirma que pues todavía les falta, capacitación docente al personal tanto técnico como administrativo, porque aunque en las aulas o los profesores tenían intentos por incorporar la modalidad, a la hora de llegar o atenderlos o poder flexibilizar algunas cosas,
no se topaban con la cuestión administrativa. Entonces, eso fue lo que fue en el primer, en la primera ronda. En la segunda ronda que se, analizó toda la información y se redefinieron los conceptos, dijimos, bueno, entonces ya consideramos que tú dices que se debe incluir esto, se debe quitar otro, qué porcentajes opinan lo mismo, se definieron los conceptos, entonces ahora sí el 34% de los encuestados, que eran el 65, el 61% integrantes de las diferentes universidades de Brasil, y el 49% era del sistema de universidad virtual. Este, con sus aportaciones se reformuló solamente en 3 categorías. Ya sabemos que ya entienden todos los mismos conceptos es, de modalidades. Ahora vamos con calidad, calidad en la educación a distancia y factores esenciales para poder asegurar la calidad. Esto me permitió poder hacer ya la propuesta de mejora de qué indicadores son los pertinentes para la modalidad en base a lo que ya se tenía en los diferentes países. ¿Sí? Entonces, el mayor consenso que se tuvo fue en la cuestión de que la educación debe de ser inclusiva y contextualizada, que atienda las necesidades individuales de los estudiantes, como las experiencias colectivas de la sociedad. Entonces, aquí ya empezamos a encontrar que no solamente tenemos que formar estudiantes, sino que también tienen que responder a lo que la sociedad en cada uno de sus contextos está necesitando. Que nosotros como lo tenemos con el eje de proyectos que están interviniendo en cada uno de sus contextos. Entonces, este hallazgo coincide con los enfoques de equidad y pertinencia que lo maneja la UNESCO y García Aretio, que reafirman que la calidad no se limita a la transmisión de conocimientos, sino su aplicación o la capacidad de responder a los contextos diversos. Esto fue muy interesante porque así como nosotros tenemos en Brasil hay contextos muy diversos, regiones muy separadas unas de otras, que sí están impulsando mucho la adecuación a distancia y que todos puedan tener los mismos, las mismas oportunidades y los aprendizajes significativos. También un 27% de estos expertos señalaron que la calidad debe de ser, trascender no solamente la formación, sino que tiene que ser una dimensión personal, científica y social, y hacen mucho referencia en la cuestión de ciudadanos críticos. Entonces, veíamos que en Brasil, les está interesando ya un poco ya modificar la cuestión de sus currículas para la cuestión de alinearlos a los ODS y que tengan que ver con la cuestión de pensamiento crítico y participativo, porque, para que se puedan incorporar de una región con menos oportunidades a otra región que sí tengan un contexto tan diverso, pueda incorporarse. Entonces, este planteamiento refleja la idea de que es un proceso integral orientado al mercado laboral. Lo que nos interesa es que nuestros estudiantes se incorporen al mercado laboral y que lo que estudiaron les sirva, independientemente del nivel educativo, que se refleje en la construcción de una ciudadanía activa y reflexiva que les permita no solamente participar en su comunidad, sino trascender. Y en este rango también con el 27% de los expertos nos dicen que las políticas de permanencia y democratización del acceso o sea, hacen mucho énfasis en la permanencia porque dicen, ya nos llegaron los estudiantes, pero tenemos retenerlos porque hay una alta tasa de deserción y ellos, si dices, ya lograste decidir por esta modalidad, o sea, queremos que completes tu proceso y que haya una gestión académica flexible y adaptativa. Mm, con nosotros, o en México se identificó que hay un modelo estructurado para lo que es la cuestión académica, pero en Brasil, ellos pedían que fuera algo más flexible y que se adaptara, porque lo que se vio es que los contenidos lo que hacían o era lo que nos pasó en la pandemia en algunas instituciones, que era
subirlo a un Classroom sin ningún diseño, con la misma estructura de un presencial, solamente habilitando actividades o tareas en línea. O el uso del correo electrónico, ellos ya lo están poniendo como una modalidad a distancia. Entonces, centran en que las trayectorias educativas deben de ser sostenidas y exitosas. O sea, poner mucho énfasis en la trayectoria para que puedan egresar sus estudiantes y promover la inclusión y el acompañamiento. Ellos todavía no manejan la cuestión de tutoría académica, solamente el acompañamiento lo hace el mismo asesor que imparte la materia para que puedan finalizar sus estudios. Entonces, también vimos que las experiencias educativas deben de ser integrales en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades transversales. Este, pues ya empiezan a considerar que deben de incorporar en los currículum habilidades transversales. Entonces, sí fue muy interesante ver esto porque como que con este estudio nos dio elementos como para hacer más propuestas, o ellos proponer por la magnitud de la muestra que se tomó, para que puedan ellos tener opciones donde incorporen ya competencias transversales, competencias blandas, que son las que el mercado laboral está necesitando, así como que pues los indicadores que puedan ser verificables, la gestión institucional y la infraestructura física y tecnológica, porque veían que esto era un punto muy importante para poder ofertar las modalidades, que tenían la intención, pero no tenían las condiciones para poder ofertarlas. Quiero retomar un comentario que hace Magali Gómez respecto a la parte anterior. Dice, de acuerdo en lo que mencionas, incluso en la modificación al artículo 3º constitucional, se refiere que la educación será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante, que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Está súper vinculado a lo que señalaban en Brasil en la diapositiva anterior. Gracias, Magali. Muchas gracias, maestra Magali. Sí, aquí la cuestión, pues nosotros, como Q Guadalajara, anterior sistema de universidad virtual, ya hay muchas cosas que las vemos cotidianas, pero que a la hora de salir de nuestro ámbito empezamos a ver que eso es el debiera ser, que no las han aterrizado y que las brasileñas nos ven como, por así decirlo, o sea, como un referente para ellos poder incorporar y poder argumentar sus propuestas. Sigue, por favor. Sí, se lo vimos. Ok, entonces, ay, déjame quitar esto de aquí. Ahorita. Este es un ejemplo de cómo empezamos a categorizar de acuerdo a los ítems, que es lo que les comentaba. O sea, solamente se tomó los top, pero cada uno de los conceptos, se les pedía que ellos, eligieran. Entonces nos empezaron a decir desde, o sea, lo que empezaron a comentar desde la infraestructura, la calidad, la garantía, o sea, la formación, el tipo la planificación. Entonces, se les dio la oportunidad de que ellos ponderaran de acuerdo a sus contextos y experiencias, qué era lo que más, entendían y consideraban y tenían en práctica cada uno de los conceptos que dijimos, que fue calidad en la educación a distancia y las cuestiones de aseguramiento de la calidad. ¿La que sigue? Entonces, otra de las preguntas también libres, le decíamos que, bueno, dinos una palabra que sea esencial para asegurar la calidad. Entonces, ahí empezamos de que es esencial la formación, tiene que ver la educación, o sea, educación y formación nos lo daban así muy relacionado, pero también los recursos, la tecnología, la accesibilidad, la infraestructura. Aquí vimos que sí, consideran que para que ellos puedan promover una calidad, un aseguramiento, tiene que haber formación en el docente, en la cuestión del área de gestión y en la cuestión
de cómo ellos van a interpretar todo ese tipo de modalidades, metodologías activas, incorporación en el diseño instruccional también, porque sí, les faltaba mucho la cuestión del diseño instruccional. Entonces, a partir de ya de esas preguntas, decíamos que era correlacional, era interpretativo, porque a partir de esas experiencias empezamos a identificar, bueno, los consensos en la educación e inclusión educativa que apareció en diferentes niveles y conceptos, desde calidad, calidad educativa, lo que necesitas, o sea, la cuestión de la inclusión. Ellos al tener zonas tan dispersas, tener un territorio tan vasto, ellos les interesa mucho la inclusión educativa, que las políticas educativas consideren las diversidades tanto de los estudiantes para que ellos, y de los estudiantes y sus contextos para poder asegurar o garantizar su permanencia. También la formación ciudadana integral y crítica. Entonces, no solamente ya están considerando los conceptos, o no solamente los expertos dicen, no solamente te voy a formar disciplinarmente, sino tienes que ser un ciudadano integral, tienes que ser un ciudadano crítico. Ahorita el boom que tenemos con la inteligencia artificial, es de cómo la cuestión de que nos sustituye, no nos sustituye. O sea, si nosotros estamos formando ciudadanos, críticos que analicen la información, eso, más bien, más que un temor, va a ser una ventaja la inclusión de la inteligencia para, la cuestión de los procesos, para la cuestión de cuestiones que no sean tanto de análisis, pero si no saben analizar o no tienen una visión crítica, lo que la IA les responda puede ser, válido para ellos. También la cuestión de la equidad y la democratización, que les permita garantizar el acceso educativo en condiciones igualitarias. La diversidad de experiencias educativas, pues permitieron que se enriquezca este proceso de aprendizaje y promueven el desarrollo integral. Entonces, también que ellos estaban muy interesados, o sea, la experiencia con esta red es continuar, y la cuestión con experiencias educativas, integrar la de los otros países, que es Mozambique, Portugal, Honduras, Argentina, que esas buenas prácticas, les ayuden a tener una visión más amplia de la modalidad y en qué pueden ellos ir incorporándose. Entonces, otro de los que tuvieron un consenso parcial, digamos un 50%, fue que la necesidad de una gestión participativa, la cuestión de la flexibilidad, sigue apareciendo la valorización del docente, la cuestión de el trabajo justo y el pago justo al trabajo realizado, este, y que implica también lo que es una preparación adicional por la cuestión de las metodologías, la mediación y la evaluación diferenciada a una evaluación tradicional, y cuidar la cuestión de la educación física y mental de sus profesionistas. Entonces, a la hora de integrar eso, también ellos consideran que se debe de incorporar la cuestión de la salud mental de estos profesionistas, en educación. Y pues también la autoevaluación continua de los estudiantes. Entonces, aquí lo tendríamos como la autogestión, o sea, todas las competencias blandas que estamos nosotros promoviendo en ellas desde el diseño y desde el curso de selección. Ellos ya consideran que debe de ser deben de integrársela, a los estudiantes en sus diseños. Y lo que es la pertinencia de los contenidos, que deben de ser, pues, lo que decimos, acordes a la realidad de las demandas, de la comunidad. Y ya pues el uso tecnológico de en esta modalidad. También las divergencias fue que el uso de indicadores, pues como herramienta de evaluación. Es que tú dices indicadores y luego se asustan. Piensan que se van a evidenciar lo que hacen o lo que no hacen. Y también lo que es la relación con el mercado laboral. Tener ya bien definidos los campos y dónde los van a insertar, y no formar solamente estudiantes por formarlos, además de pues la complejidad del concepto, de calidad, que dicen que no solamente calidad tenga que ver con esos indicadores y que los vayan a medir, entonces, sino que sea un poco más, más amplio. Y ya bueno, como reflexiones finales,
Pues ya nada más es la cuestión de lo que hicimos de hacer el cruce de la pregunta de investigación con los objetivos, reconociendo la mediación y si quieren nos brincamos esa también, las similitudes, vámonos a la que sigue que fue la propuesta. Ok, entonces, la anterior. Entonces, ya empezamos a ver los enfoques, de una instancia y de otra. Para nosotros ya el CAE es que evalúa las instituciones y programas en las modalidades, y en Brasil solamente hay una evaluación enfocada a la educación, pero es para cuestión de autorización de la modalidad, no tanto para la mejora continua, sino más bien para cuestiones solamente presupuestales. En la cuestión de la supervisión, pues nosotros tenemos organismos autónomos nacionales, y en Brasil pues solamente recae en el Ministerio de Educación. Aquí tenemos o podemos evaluar nuestra calidad por organismos externos, no solamente los lineamientos de la Secretaría de Educación, sino los organismos evaluadores y acreditadores que nos permiten hacer comparativos, supervisar cuestiones de convocatorias. La cuestión de la flexibilidad normativa, en la cuestión de flexibilidad, la normatividad brasileña solo considera innovaciones tecnológicas más que específicas. Nosotros acá ya consideramos estándares generales en todas las modalidades sin diferenciación, si no hay diferenciaciones significativas. Y los procesos de acreditación, nosotros tenemos un esquema basado en autoevaluación, evaluaciones externas, evaluaciones de seguimiento, y en Brasil requieren autorización previa antes de operar un programa para los procesos más bien, como nos decía, de fiscalización, que son más estrictos. Entonces, a ellos todavía les queda un poquito más de camino por recorrer en la cuestión de los aseguramientos y evaluaciones de calidad. ¿Siguen? Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que las prácticas de aseguramiento de calidad en las instituciones, pues sí son diferenciadas. En México ya tenemos, ya se ha consolidado un poco más, a diferencia de Brasil, y pues en Brasil sigue en proceso de institucionalización con énfasis más en cobertura e inclusión. Y pues esta disparidad confirma pues la hipótesis de esta investigación de la existencia de diferencias significativas en cuanto a la especificidad de los enfoques aplicados en cada uno de los contextos. Entonces, los estándares que estuvimos manejando de nacionales de calidad en educación en Brasil aún están en desarrollo a comparación del México, la flexibilidad educativa sigue siendo un concepto ambiguo para ambos países, que depende del contexto institucional y la disponibilidad de los recursos tecnológicos, porque sí están declarados, pero sí nos topamos por ciertas cuestiones, ya sea tecnológicas o administrativas, y pues nuestro objetivo, que fue analizar las áreas de oportunidad de las mejores prácticas, pues sí vemos que hay hallazgos interesantes en la necesidad de reconocer la formación docente, reducir las brechas digitales, y los esfuerzos de ambos países persisten por las diferentes regiones que se tienen. Continuamos. Entonces, empezamos a hacer una correlación entre los marcos y la relación que había entre ellos, de las normativas. Bueno, pues ya no los detallo. Y lo que sigue. Entonces, con eso nos permitió identificar de los indicadores que ya se tenía. No estamos haciendo una propuesta diferente, ya hay indicadores, ya están probados. Lo que sí es que estamos haciendo una correlación de los que son aplicables en los diferentes contextos, desde pues lo que es la cuestión académica, la gestión institucional, los recursos humanos y financieros, la cuestión de infraestructura, los que hemos llevado procesos de evaluación y acreditación. Esto pues ya los tenemos como que en nuestro corazón tatuados y traumados también, porque no llegamos a cumplir ciertos indicadores o la interpretación que tuvimos cuando iniciamos con estos procesos que nos evaluaban con los presenciales a modalidades que ellos todavía no consideraban. Entonces, pues sí, ya estamos haciendo una propuesta, ya integrando de acuerdo a las correlaciones que se hizo pertinentes a las dos instituciones. ¿Para que sigue? Y ya nada más se hizo una propuesta de indicadores a nivel macro, que abarca los aspectos de carácter nacional, global,
a nivel meso, que fue centrado en las dinámicas institucionales, y a nivel micro, que fue enfocado en los cursos y procesos formativos específicos. Sí, y ya muchas gracias. Está a disposición de todos ustedes después de la próxima semana que tenga mi examen, el documento en extenso. A sus órdenes, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, maestra María Félix. Voy a dejar de compartir y bueno, pues está abierto el micrófono para todos los participantes que nos están acompañando. Inés tenía aquí una observación que voy a retomar. Respecto a lo que hablabas del boom de la inteligencia artificial, dice que coincide porque solo es una herramienta. La parte crítica y de conocimiento la debe desarrollar el alumno o usuario al interpretar cómo usarla, dónde usarla, etcétera. Magali pregunta, del análisis realizado entre ambos países, ¿cuáles son los aspectos que reconoces de los marcos regulatorios, condiciones de operación de la modalidad en Brasil que pudiera aportar a la calidad educativa en nuestro contexto? Lo que de la revisión de los marcos regulatorios en Brasil tienen que ver nada más con fiscalización, no tanto con aseguramiento de la calidad. Entonces, ellos así como que más bien nosotros estamos aportándoles un poquito más, que ellos, a nosotros, de acuerdo a la revisión, te digo, tiene que ver más bien con eso, con la autorización que les dan, y los procesos, de fiscalización por la modalidad, y la calidad, o sea, son los mismos indicadores más o menos que se manejan, pero no específicos a la modalidad. Y sí, Magali, no sé brasileños todavía. El portuñol me falla, pero ya los entiendo un poco más. ¿Qué tal la samba? Muy bien. Yo quisiera hacer una pregunta en lo que se animan los demás. Recuerden que pueden levantar la mano. Yo quisiera preguntarte, Félix, con base en estas experiencias de evaluación que muy bien describías al final, que las tenemos tatuados y los indicadores y toda la experiencia con la profundidad y la enjundia que nos tocó, nos tocó, creo que en el sistema de universidad virtual nos tocó vivir la evaluación tanto de los programas con indicadores que estaban diseñados exclusivamente para programas presenciales y tuvimos que lidiar con esta interpretación y con esta defensa de la forma en la que trabajábamos, pero también nos tocó ya trabajar con instancias, sobre todo internacionales, que ya consideraban la modalidad, o sea, criterios acordes en la modalidad en la que estábamos llevando a cabo nuestros programas. Con este marco, o sea, ¿cómo incidió esta experiencia de tu rol profesional y de profesora en esta propuesta? Y si no identificas como algún sesgo que pudiera haberse presentado o alguna tentación por ahí que hubieras enfrentado al momento de hacer tu trabajo. Sí, sí enfrentamos, como esa tentación de decir, es que por ahí no van. Aquí lo importante que nos daba era, la opinión de los expertos. La metodología Delphi, nos permitió quitar esos sesgos. Entonces, los expertos que participaron, más bien, yo lo que vi que en la primera propuesta fue muy pobre. Entonces dije, no, o sea, necesitamos aportarles un poco más. Y fue que ya decidí utilizar como caso de estudio todo el bagaje y experiencia que teníamos en la modalidad, como dice Paola, tanto nacional, internacional, la propuesta de indicadores, la tropicalización de esos indicadores, o sea, ¿qué hago? Pero con esto, entonces los dejé que se expresaran libremente, por eso cuando empecé a analizar los resultados, puse ya, o sea, en México ya tenemos muy claro, modalidades, calidad, indicadores, pero en Brasil sí estaba más la cuestión del debiera ser. Entonces yo rescaté todos esos debiera ser para la propuesta, hacerles una propuesta enfocada y sí, tratar de, yo como investigador participante, no, más bien la figura fue
de integrar esas observaciones más que participantes, solamente fue la visión de los resultados y el análisis de lo que arrojaron los instrumentos. ¿Alguien más? Anímense. Bueno, yo otra vez. Magali, Magali. porque yo tengo Este, otras 10. no, Venga. me parece muy No valioso te el escuchamos, ejercicio. Maga. A ver. Ujú. Mm, Bueno, ¿sí? No te oigo, Maga. Tú puedes subir a tu, ¿no? Bueno, A ver. No, a ver. bueno. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, me parece muy valioso el ejercicio que realizaron. Siempre es enriquecedor ver la manera en que lo están haciendo en otros lados. Em, si bien dices que en Brasil no hay como mucho avance, como en que posiblemente sí tenemos ahorita en México, sí coincido contigo en que tienen claro lo que debiera implicar en la calidad educativa en la modalidad, ¿no? Ellos veo que tienen fuertemente anclado los aspectos como inclusión contextual, la flexibilidad de trayectorias y en México, es como esta cuestión más multidimensional, orientado a políticas de permanencia, equidad, democratización, pues creo que este binomio a lo mejor de conceptos pudiera enriquecer una construcción entre ambos países. Aquí en México, independiente, porque luego se politiza mucho lo que hay ahorita al respecto, pero yo rescato con la experiencia que tuvimos en la autoevaluación institucional, que ya luego viendo tendencias y todo, sí creo que no está tan peleada con lo que se supone que debiera ser, ¿no? En esta cuestión más como de fortalecimiento institucional. Nosotros con la experiencia que tuvimos íbamos mucho sobre programas educativos, entonces como que eran como esfuerzos más separados por programas. Y ahora lo que marca nuestros marcos regulatorios federales son más hacia la institución que integra precisamente los programas educativos y desde una evaluación aún más integral y participativa, lo que no deja muchos sesgos pues de los aspectos que se evalúan y eso me parece muy valioso. O sea, si hablamos de infraestructura, si hablamos de vinculación, no son los esfuerzos de un programa educativo, sino las condiciones que la misma institución está proporcionando para ello. Entonces, creo que en eso se ha articulado muy bien el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior a lo que establece la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior a partir de la modificación al artículo constitucional. Ya vienen muchos de estos aspectos que se refieren en Brasil y que tú también mencionaste como parte del análisis nacional, toda esta cuestión de inclusión, toda la cuestión de equidad, toda la cuestión de excelencia, toda la importancia que refieren las competencias transversales, ¿no? A partir de la construcción de ciudadanía, el pensamiento crítico, o sea, todo este tipo de aspectos ya los contempla nuestro marco regulatorio. Y qué bien porque no quedan ya solo en la narrativa, ¿no? Si ya quedan a través de políticas educativas que se tienen que operar. Entonces, yo creo que desde ahí ya es algo que en lo que sí creo que llevamos ya mucho avance a partir de lo que se presenta. Entonces yo nada más quería felicitar todo el trabajo que realizaron. Sé que ya tienen mucho tiempo en esto y se nota todo lo que hay detrás de bambalinas en lo que tú presentas. Así que muchas felicidades y gracias por la invitación. Muchas gracias, Magali. Pues, pues les agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes. Es un trabajo que seguimos en la red. Eh, Se sigue todavía trabajando con los otros países y ahorita pues avanzamos, vemos las cuestiones institucionales. Tenemos un convenio que desde cuando éramos, que ya no somos y que ya se retomó, pero aún a eso no nos ha limitado a participar, o sea, pues invitarlos a todo de esta convocatoria nos llegó así como de esas veces que nos llegan y distribuye.
Entonces, animarse a participar fue un reto, el poder, integrarnos a esa red. La cuestión del idioma, pues sí fue interesante. Y ya la cuestión ya de investigación ya se fue fluyendo. O sea, la verdad fueron muy amigables las brasileñas, nos tuvieron mucha paciencia. Y pues incluso este año se incorporaron otras dos, investigadoras a la red y ya estamos trabajando con un observatorio que próximamente les compartiremos, donde ya estamos integrando todos los países, los boletines, para tener una visibilidad de las instituciones también específicos en la modalidad. Entonces se ha hecho así como que también los vínculos con los observatorios que hay de educación y pues ya empezar a promovernos entre las instituciones participantes. O sea, quedo a sus órdenes. Sí, yo tengo dos observaciones más, si nadie más se anima, y ya. Quiero comentar que cuando presentabas que Brasil habla de bienestar de profesores y cómo se centran en los profesores como un criterio de calidad, pero con respecto a su bienestar, me parece que es un aliciente muy interesante respecto a una perspectiva de este rol, y lo decías muy bien, del trabajo y de la remuneración que corresponde con las implicaciones laborales que esto tiene. Y bueno, creo que esto también nos da una perspectiva de hacia dónde podríamos ir. Así como ellos hablaban del deber ser con respecto a lo que nosotros ya operábamos, creo que esa podría ser una parte de nuestro próximo deber ser con respecto a lo que ellos ya tienen en la mira. Y mi última pregunta sería, ¿cómo resuenan, o sea, si te resuenan esta parte de los consensos que presentaste al final, estos hallazgos del consenso en medio de tu transición de una modalidad presencial, perdón, una modalidad virtual con un modelo de gestión flexible, participativo, que ahora transita a otro contexto? ¿Qué encuentras o qué aprendiste o qué estás llevando a la práctica? Creo que ya hay cosas que pueden resonar. Ok, bueno, de la primera pregunta, ellos como que tuvimos la oportunidad hace un año, 2 años de ir a Brasil. Y sí, la cuestión de que dejan su hora, para comer y es la hora de comer. Nosotros estamos comiendo, trabajando y esperando ir al baño, entonces ellos sí tienen, la cuestión esa del bienestar. Entonces sí lo tienen ellos como muy arraigado, cuestión más como cultural, que nos llamaba la atención que paraban, o sea, para la institución, porque es la hora y nada de que, son de tales horas y ve, levántala porque tráetela porque reciba un papel o para que la clase, no. Ellos sí, tienen sus horarios muy establecidos. Entonces, también se levantan muy temprano, la verdad. Eso, también nos llama mucho la atención que ellos ya están trabajando, pero sí tienen los espacios bien definidos para su bienestar o sus cuestiones personales. Y la segunda de el migrar a una modalidad virtual, una modalidad híbrida, la transición. Yo creo que tuvimos una muy buena práctica, porque no me sentí encasillada yo nada más en una sola modalidad. Entonces hemos estado transitando, hemos trabajado en diferentes áreas que nos ha permitido tener una flexibilidad y reaprender para poder salir adelante y las nuevas formas de ser y construir en un centro universitario presencial, con virtual, con híbrido y todos esos procesos, pues seguimos todavía en construcción y en reaprendizaje. Muchas gracias, Félix. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Si no hay observaciones, yo quisiera agradecerte mucho por aceptar esta invitación, que ya la veníamos cocinando desde hace varias semanas. Y bueno, agradecerles a todos el favor de su atención. La maestra Félix tiene una reunión, entonces podemos cerrar en este momento la sesión. Y bueno, aquí te dice la maestra Claudia que mucho éxito en tu defensa. Ay, muchas gracias. Espero que ya. Esta me sirvió de ensayo con vestuario. Muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios que pues me van a permitir pues fortalecer desde la presentación hasta ajustar
Y ya, les agradezco a todos y me retiro.